Hola, voy a comentar en este vídeo qué es lo que debe hacerse en esta tarea, un ciclo sobre filosofía moderna. Bueno, picamos sobre ella y vemos la descripción de la tarea. Aquí habla de un ciclo que es introductorio para una conferencia que se va a hacer sobre filosofía moderna. Es un público que no es entendido sobre el tema y a él se le va a hacer una introducción sobre cuestiones que están relacionadas con la filosofía en el Renacimiento y en la Edad Moderna. Así, el giro humanista que se da en el Renacimiento, el desarrollo del método científico y el problema filosófico del conocimiento. Dice convención a lo que de común y diferente hay entre el método racionalista de Descartes y el empirismo de Locke y de Hume. Bien, pues vamos a ver. Dice, se trata de una interpretación del conjunto en la que el análisis se conjugará con una apreciación personal del valor y la trascendencia de algunas de las posiciones expuestas. Por lo tanto, hay que realizar una síntesis de todo esto, que son bastantes cosas, yendo a los aspectos esenciales, transmitirlo de una manera sencilla, que el público lo pueda entender, y también intercalarlo con una apreciación personal sobre el valor de dichas propuestas, su trascendencia, ¿no? Entonces es importante que se conjuguen ambos elementos, análisis de contenido, una exposición sintética de todo el conjunto y luego también eso intercalándolo con una reflexión personal, que puede ser una valoración sobre la trascendencia de algunas de las cosas que ocurren en este periodo, como por ejemplo la nueva visión del universo, o también el rigor con el que nosotros observamos que se aplican el análisis del conocimiento, por ejemplo, en esquemas como el racionalista o el empirista. Bueno, pues vamos a ver en detalle cuáles son esos contenidos que deben tratarse, que deben trabajarse para poder hacer adecuadamente la tarea. Y vemos que son cuatro temas los que aquí aparecen: el Renacimiento, la Revolución Científica, Galileo, Descartes y el empirismo. Bueno, vamos al primero de ellos, que es el del Renacimiento. Aquí nos encontramos tanto el tema del humanismo, esa conversión del hombre, el ser humano, en el centro, frente a la antigua visión teológica centrada fundamentalmente en Dios, la necesidad de su conocimiento, su justificación racional y un conocimiento fundamentalmente basado en lo que es la revelación divina, pues ahora pasamos a una interpretación en la que es el propio ser humano en el que se convierte en el centro del pensamiento. Hay como una especie de vuelta a la antigüedad clásica antes de la Edad Media y se recupera ese afán del conocimiento del ser humano a través de sus propios medios, ¿no? El tema de Dios no es que desaparezca, pero ahora la cuestión fundamental es la propia realidad humana, ¿no? Y esa idea de que el ser humano por sus propios medios puede lograr el conocimiento, ¿no? Frente a un conocimiento que le viene dado por revelación, el ser humano valora sus propios mecanismos y se ve capaz de construir él por sí mismo el conocimiento. Entonces hay un giro del teocentrismo al antropocentrismo. Bueno, pues todo esto viene aquí descrito en este apartado: los humanistas, el hombre en el centro. Otra cuestión que ocurre en paralelo con el humanismo es el de el cambio de mentalidad científica. Por un lado, una nueva metodología, ¿no? Frente al método que predomina en la Edad Media, que es el aristotélico, un método basado fundamentalmente en una experiencia sistemática más o menos, y luego una generalización buscando lo que de universal hay en lo particular, pues ahora existen corrientes que exigen a la ciencia pues un mayor rigor. Por un lado, un inductivismo más riguroso como el de Bacon, que piensa que la inducción no puede ser solamente la localización de una serie de ejemplos, sino que tiene que ser un mecanismo muy sistemático y tiene que fundarse la ciencia realmente la experiencia, u otras visiones como las que trae consigo, por ejemplo, Galileo Galilei, quien desarrolla el método de resolución-composición, lo que es lo mismo, el método hipotético-deductivo, y hace un balance muy riguroso entre lo que es, por un lado, la racionalización de la experiencia y, por el otro, también la experiencia, en este caso sistematizada a través de experimentos, ¿no? Entonces, bueno, ocurre que la ciencia que había estado
hasta entonces ligada directamente a la filosofía y a un esquema racional en el que todos los conocimientos estaban unificados, a partir de este momento se independiza a través de este método experimental y empieza a llegar a conclusiones con independencia de ese tronco común que era hasta entonces el de la filosofía, ¿no? Bueno, pues esto, lo que es la nueva visión del universo con la revolución científica que se produce en el Renacimiento, la ruptura con el modelo aristotélico de la diferencia entre el mundo terrestre y el mundo celeste, cada uno con sus propias leyes, una física que tiende a unificarse, una física que ahora se expresa en valores matemáticos y que rompe con esa idea geocéntrica del universo. Bueno, todo esto es cuestión de verlo también en el tema más concreto, más específico de la revolución científica y Galileo, y de ello pues extraer una conclusión general para incluirla en la tarea. No se trata de hablar pormenorizadamente del proceso de revolución científica de Copérnico, Kepler, Galileo, de entrar en detalles muy exhaustivos sobre el método de Galileo, etcétera, pero sí en conjunto hablar dentro del Renacimiento pues ese nuevo papel que adquiere la ciencia, esa metodología que la hace autónoma respecto a la filosofía y también la nueva visión del universo que aparece en el Renacimiento y en el que la Tierra deja de ser el centro del universo y se convierte en un planeta que gira alrededor del Sol. Bueno, pues todo esto que tendrá desde luego muchísimas implicaciones de carácter teológico y filosófico y que dará mucho que pensar a partir de entonces. Luego el tema quizá central, el central aquí en esta tarea, es el de la diferencia que existe entre Descartes o el racionalismo y el empirismo, en concreto en los autores de Locke y de Hume. El tema del conocimiento se convierte en algo central en el mundo moderno. Hasta entonces había habido una confianza en un sistema de saber perfectamente organizado, que era el de la escolástica, en el cual la teología y la filosofía se encontraban en perfecta armonía. Había habido una crisis que empieza con el nominalismo de Guillermo de Ockham y que ahonda con el tiempo y que ahora ya bueno es completa en el caso de la modernidad. Esa necesidad de volver a reconstruir el conocimiento, en este caso desde unos cimientos firmes, pues una clave de la modernidad, como una especie de partir de cero, reconstruir el conocimiento y justificarlo verdaderamente, o sea, aquello que se considere verdadero, que se pueda demostrar que ciertamente lo es. Y eso es algo en lo que coinciden racionalistas y empiristas. Lo que pasa que lo van a hacer de maneras muy distintas. Entonces el racionalismo lo vamos a ver a través de esta figura fundamental que es la de Descartes. Y aquí pues aparecen cuestiones que habrá que trabajar una a una para llegar a una idea en conjunto que sea sólida. Por un lado, la desconfianza que tiene el racionalismo en el conocimiento inmediato que viene de los sentidos, la necesidad de fundarlo en la razón, cómo el procedimiento racional Descartes lo concreta en estas reglas, estas 4 reglas del método. Él ve el caso de las matemáticas, una ciencia completamente racional que ha logrado un desarrollo creciente y una seguridad absoluta en sus postulados, y él ve en ese modelo de las matemáticas el que debe ser el inspirador de la ciencia en su conjunto y de la filosofía, ¿no? Entonces él pretende, en este caso, realizar una filosofía enteramente racional y que se ajuste a ese rigor sistemático basado en la intuición de las evidencias y la deducción de consecuencias que caracteriza a la razón en su proceso deductivo y que es característico de las matemáticas. Bueno, el tema del criterio de verdad, como digo, hay que empezar de bases sólidas, partimos de la duda. ¿Y cómo se progresa de la duda al conocimiento? Bueno, pues este proceso se describe aquí, un proceso en el cual el análisis racional de nuestras propias ideas nos lleva a confiar en la necesaria existencia también fuera de nuestra mente de una de nuestras ideas, que es la idea de infinito o la idea de Dios. A través de un proceso en el que arranca de la certeza de la existencia del yo, se pasa al análisis de los datos de la conciencia, dentro de ello el tipo de ideas que hay,
hay algunas ideas que resultan imposibles de explicar desde la experiencia, que son innatas, y bueno, dentro de las ideas innatas está la idea de Dios o infinito, y que va a ser el puente para Descartes para empezar a reconstruir todo el edificio de la filosofía. Según Descartes, Dios es una idea que necesariamente ha de tener una existencia fuera de mí. El hecho de que Dios exista me da garantías también de que aquello que yo concibo como verdadero y racionalmente lo considero como evidente lo es. Y bueno, poco a poco va desplegándose desde la mente hacia afuera todo el conocimiento en Descartes. Aquí está la estructura de la realidad, las tres sustancias, Dios como sustancia o como realidad existente por sí misma, pero también la diferencia radical existente entre el mundo del pensamiento y el mundo corpóreo. Un mundo corpóreo que no nos da una información definitiva, pero que se garantiza que existe por la existencia de Dios y por ser Dios un ser enteramente bueno y veraz y no poder permitir que me engañe. En fin, todo esto es un modelo de conocimiento que hay que verlo en su integridad para finalmente por vosotros mismos extraer las conclusiones más importantes de todo esto, ¿no? Que el verdadero conocimiento es racional, no puede basarse en los sentidos, que tiene unas características específicas y que la aplicación del recto conocimiento a la filosofía, un proceso puramente racional, me lleva a algunas conclusiones, como que Dios tiene que existir, un ser infinito y que posee todas las características positivas que puedo concebir, y también que existe mi pensamiento, que existe mi alma y que también existe un mundo fuera de mí que puedo conocer, pero fundamentalmente desde criterios racionales. Bueno, otra corriente pues es la del empirismo, como he dicho, con dos figuras fundamentales, con las de Locke y David Hume. De una manera muy general, veremos que el empirismo, a contrario que el racionalismo, piensa que nuestra mente está realmente en blanco y que la mente solamente puede llegar a tener contenidos mediante la experiencia. No existen conocimientos, ideas propias, innatas, como pensaban los racionalistas. Esto es un hecho clave diferencial entre empiristas y racionalistas. Todas las ideas provienen de la experiencia interna, como por ejemplo sensación, a lo mejor el frío, la duda, el miedo, o externas, lo que yo puedo percibir por la vista, el oído, el tacto, por ejemplo, la figura cuadrado o el color amarillo. Bueno, entonces todo el conocimiento se funda en esa experiencia y no cabe un conocimiento independiente de la mente racional como pensaba Descartes. Entonces, diferencia fundamental en el origen de la razón pura construye el conocimiento y se llega a un conocimiento pleno, como el final, frente al empirismo, al racionalismo que cree en que confía en la razón para llegar a un conocimiento prácticamente ilimitado. El empirismo va a ser mucho más cauto. Partimos de la experiencia y no podemos sobrepasar la experiencia a través de un ejercicio racional. ¿Mm? La experiencia nos permite, o sea, la razón permitirá un conocimiento sistemático de lo real, aplicando una serie de reglas psicológicas sobre los datos que llegan a nuestra experiencia. Pero no podemos traspasar la experiencia y llegar a conocimientos últimos a través del ejercicio de la razón. Esto es algo que habrá que matizar, porque no es lo mismo John Locke que David Hume. John Locke representa un empirismo más moderado, insiste desde luego en esa idea general de que todo proviene de la experiencia. Las ideas complejas son el resultado de la unión de ideas simples, pero luego también tiene concesiones en relación con lo que puedan ser nuestras seguridades últimas en relación con ciertas cosas. Podemos llegar a tener una, una idea de que Dios existe como única explicación de nuestra propia existencia y la del mundo. También podemos llegar a tener una seguridad de la existencia del yo, porque tenemos un conocimiento intuitivo, inmediato de ello, o también podemos llegar a tener certeza de la existencia del mundo, de las cosas materiales, ¿no? Como explicación última de las sensaciones que tenemos de este mundo. En el caso de de David Hume, pues hay una radicalización del empirismo. Es muy importante ver lo que es el principio semántico. Solo tiene significado aquello que remite a la experiencia. Él parte de que las ideas tienen su origen en impresiones. Yo, por ejemplo, tengo ideas como decía antes, cuadrado o amarillo, porque tengo
el recuerdo de impresiones de objetos que son de forma cuadrada y del color amarillo, y solamente tienen significado aquellas ideas que yo puedo referir a impresiones. Otras ideas abstractas que se manejan desde la filosofía, como por ejemplo nociones como sustancia o esencia, ¿realmente puedo remitir alguna impresión? No. Pues entonces son como nociones que nos llevan a un conocimiento confuso, hacia un falso conocimiento. Entonces David Hume va a separar del verdadero conocimiento todo aquello que cae fuera de la experiencia humana y va a desproveer a la filosofía prácticamente de todo lo que había sido un conocimiento propio y sustancial elaborado a través del puro pensamiento. Entonces, bueno, hay una posición del empirismo que es más radical, ¿no? Y aquí lo podemos ver concretado en la teoría del conocimiento en David Hume, ¿no? Esa pretensión de un conocimiento más allá de la experiencia, como el que claramente manifestaba Descartes y que de alguna manera también compartía John Locke, como por ejemplo, que podemos llegar a demostrar que Dios existe, Hume lo rechaza completamente. No tenemos capacidad para ir más allá de nuestra experiencia y decir que existe un ser infinito Dios que es la causa de la existencia de todo cuanto existe. No tengo ninguna impresión de Él, ni puedo acceder a Él a través del conocimiento. Tampoco puedo tener un conocimiento del yo como una realidad invariable, ya que realmente lo que hay en mi mente es siempre pues una sucesión de ideas, de pensamientos y nada algo fijo, estable que se diga que sea el yo. Incluso de la propia existencia del mundo material también puedo dudar porque realmente tengo impresiones y decir que esas impresiones provienen de un mundo fuera de mí es ir más allá de mi propia experiencia y por lo tanto tampoco se encuentra justificado. Una visión del conocimiento pues que es mucho más estrecha. En el caso de David Hume, puesto que la metafísica como tal no tiene sentido porque sus nociones no tienen significado, podemos tener un conocimiento matemático, que es un conocimiento formal de relaciones entre ideas, pero ni siquiera en el ámbito de la física, piensa David Hume, podemos llegar a alcanzar un conocimiento que sea absolutamente necesario, ya que ésta se basa en hechos de experiencia y lo que nosotros consideramos como relaciones entre fenómenos que es invariable en realidad no es más que la costumbre que tenemos de ver cómo distintos fenómenos se suceden entre sí, pero no podemos determinar que haya absoluta seguridad o absoluta necesidad en el ámbito de los acontecimientos físicos. Bueno, en suma, como veis, pues son muchas cuestiones y aquí se trata de trabajarlas poco a poco, de verlas con los contenidos en los cuestionarios e ir trazando en este estudio pues una idea general de lo que ha sido ese cambio de mentalidad que ya se empieza a operar desde incluso antes, pero bueno, que se ve claro en el Renacimiento y que luego se consolida en toda esta filosofía moderna en la que se trata de refundar el conocimiento, desde planteamientos, como digo, muy distintos. Por un lado, el racionalismo, con plena confianza en la razón humana y que pretende, a través de un método como el de la matemática, llegar a un conocimiento último de la realidad, hasta el conocimiento de nociones últimas como Dios, el alma, etcétera. Y por otro lado, el empirismo, que enfatiza la importancia de la experiencia como fundamento del conocimiento y que tiene unas pretensiones de conocimiento mucho más limitado, entendiendo que el ser humano en realidad, a través de la razón, no puede llegar a conocer aquello que no se le muestra en la experiencia. Podemos conocer lo que se nos muestra en la experiencia, sistematizarlo racionalmente, pero no podemos dar el salto hacia aquello que no cae bajo el dominio de nuestros sentidos. Espero que la tarea se presente sin muchas dificultades y en todo caso, pues aquí nos tenéis en los foros para prestar la ayuda que sea necesaria.